Bienvenidos una vez más a la clase de física. En esta ocasión vamos a empezar a estudiar la parte de cinemática. Cinemática 1, como dice. Pero en sí, la parte de cinemática vamos a ir estudiándolo en global. Empezando por el movimiento rectilíneo uniforme. Luego continuamos con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado. Continuamos con caída libre, movimiento compuesto, movimiento parabólico, movimientos circulares y en el mejor de los casos, si alcanzamos a tocar, el movimiento armónico simple. Empezamos con lo que es cinemática. ¿Qué es cinemática y qué estudia? Tenemos primeramente lo que vamos a estudiar va a ser el movimiento rectilíneo uniforme de la cinemática y vamos a centrarnos en todos los conceptos que nos van a permitir entender de forma más completa. Empezamos por la introducción. Tenemos la definición de cinemática. La cinemática es la que se ocupa de describir todo tipo de movimientos y determinar cuáles son las características de estos movimientos. Vale decir tiempos, velocidades, aceleraciones, posiciones. Eso es lo que estudia la cinemática. Y a la cinemática no le interesa por qué se producen esos movimientos. No le interesan las causas. Pero sí le interesa estudiar todas esas características que tiene un movimiento. Al movimiento se le define como el cambio de la posición en función del tiempo que experimenta un objeto o una partícula respecto a un sistema o a un punto de referencia. Es decir, un movimiento es cuando, por ejemplo, nos encontramos en un determinado sitio y existe un movimiento hasta llegar a otro determinado sitio. Estamos en un punto y llegamos a otro punto, en punto 1, punto 2. Y la cinemática es esa, o sea, el movimiento es eso, que estudia toda una distancia que recorre para llegar en un determinado tiempo. Esto es tiempo. Eso es lo que le interesa. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa, vamos a colocar que esto es mi casa y necesito llegar al colegio y el colegio está en este punto. El colegio, un punto 2. Para poder llegar yo necesito moverme diferentes posiciones, avanzar diferentes trayectorias y al avanzar esas trayectorias yo he empleado un determinado tiempo, por decir 15 minutos. Y esta distancia es 2 kilómetros, vamos a ponerlo así. Entonces yo he cambiado mi posición. Yo estaba en una posición inicial de mi casa y he llegado a la posición final que es el colegio. Me he desplazado 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Entonces a eso se le llama movimiento. A cualquier otro fenómeno que conocemos que se desplaza un determinado espacio en un determinado tiempo se le conoce como movimiento. Entonces, ya entendiendo lo que es el movimiento, sabemos a qué se refiere a la traslación o al cambio de posición de un punto a otro en función del tiempo. Tiene que transcurrir un determinado tiempo para que sea movimiento. Posición de un punto. La posición de un punto se determina mediante un sistema de referencia. Puede ser sistema de ejes de coordenadas. Si nosotros nos graficamos un sistema de coordenadas cartesianas, el punto, por decir esto, es un punto, punto 1. Otro punto puede ser en este punto. Entonces los puntos son referenciados siempre respecto al eje cartesiano, al eje 0, 0. Puede ser esto 1, puede ser 2 y esto puede ser 3. Y por aquí tenemos 1, 2 y 3.
Entonces tenemos un primer punto, un punto 1 que está en 3,3. Otro punto puede ser el punto 2, por decirlo 10, y aquí 8. Entonces eso es el punto 2. El punto 2 está ubicado exactamente en 10,8. Son puntos de referencia, siempre ubicados de acuerdo a un sistema de coordenadas cartesianas. Es decir, que tiene que haber un sistema de referencia para poder ubicar estos puntos. Por decir, si colocamos otro punto cualesquiera en un punto o en el espacio, no vamos a saber a qué se refiere estos puntos, este punto 1 ni este punto 2, porque no podemos saber qué es lo que está describiendo o en qué posiciones está. Necesitamos siempre colocar un eje de coordenadas cartesianas para poder identificar el punto y a qué coordenada corresponde. Eso es un punto o la posición de un punto. Siempre vamos a en adelante trabajar con posiciones de un punto, de la inicial donde parte y la final donde termina. Entonces hay que tener mucha en cuenta esto de posición de un punto. Una dimensión. Trabajamos por lo menos en esta parte, en movimiento rectilíneo uniforme, con una dimensión cuando un objeto se mueve solamente por la recta. Esto, por ejemplo, es una gráfica que muestra dos dimensiones, una en X y otra dimensión en Y. En total, este sistema tiene dos dimensiones. Una dimensión se refiere cuando solamente vamos a trabajar en una sola recta. Esto corresponde a un 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Lo mismo por este lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Entonces esto es el movimiento en una dimensión, hacia la izquierda, hacia la derecha, solamente por una dimensión. También es como un eje de coordenadas cartesianas, pero con una sola dimensión. Y a esto es lo que se refiere en una dimensión. El sistema de ejes de coordenadas nos puede dar diferentes desplazamientos. Lo vamos a ver como un ejemplo. Un eje de coordenadas, pero solamente en el eje X. Tenemos aquí el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, menos 1, el menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Aquí lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es, está en un punto X igual a 2 metros o 2, puede ser metros, kilómetros. Entonces vamos a ver que está en un punto X igual a 2. Queremos desplazar esta partícula, puede ser un automóvil, hasta 8. Un punto, esto es un punto A, es un punto B. Aquí X es igual a 8. Entonces eso es lo que vemos, un desplazamiento de una partícula que se mueve a lo largo del eje X y se ha movido desde el punto 2 hasta el punto 8. Es un desplazamiento en una dimensión. También lo puede hacer hacia la izquierda. Es de igual forma permitido. Línea que está formado por las sucesivas posiciones por las que pasa un automóvil. Hay trayectorias, por ejemplo, la rectilínea, que está basado en una recta. Parabólicas. Tenemos trayectorias circulares.
lo que marca una partícula va de un punto a otro, por ejemplo de un punto 1 a un punto 2. Una trayectoria recta es una línea, es una recta entre estos dos puntos, o sea, es una línea recta. Eso es una trayectoria recta. Puede haber, como en el anterior caso, entre un punto 1 y un punto 2, trayectorias parabólicas. También puede haber entre un punto 1 y un punto 2, por ejemplo, una trayectoria circular. Entonces, existen diferentes tipos de trayectorias. Hay una trayectoria, por ejemplo, que no está definida, que generalmente sucede entre un punto 1 y un punto 2. Una trayectoria indefinida, o sea, se puede mover por donde quiera y al final llega a un punto 2. Esto no es ni recta, ni parabólica, ni circular. Es una composición de varias, una recta. No es una recta en sí, sino es una mixta, por decir. Entonces generalmente vamos a tratar con este tipo. Vamos a empezar a estudiar primeramente las rectas, luego las parabólicas, luego las circulares y en el mejor de los casos, en casos completos, algo como esto: parabólica, circular y una compleja. De una ciudad a otra, las trayectorias son como estas, mixtas. No son ni rectas, ni parabólicas, ni circulares. Pero hay ejemplo de cada una. Vamos a verlo con calma y con mayor detalle. La medida siempre va a ser una magnitud escalar, porque simplemente nos va a pedir la longitud o la medida y su unidad, nada más. En cambio, un desplazamiento es una magnitud vectorial. Esto necesariamente necesita una dirección, un sentido y también un módulo. Entonces vamos a ver cómo representamos tanto una distancia que se recorre y un desplazamiento. Un punto 1 que digamos es Potosí, y otro punto 2, Sucre. El movimiento es más o menos mixto, no es una línea recta. Entonces la distancia que has recorrido es toda la distancia esta. Toda esta distancia que sigue la trayectoria se puede medir. Ponle que es eso es la distancia entre Potosí y Sucre. Como hemos dicho, es una magnitud escalar. Ahí tenemos el número y su unidad. En cambio, el desplazamiento es una magnitud vectorial. O simplemente es posición final menos posición inicial, es decir, es una recta. No le interesa todas las curvas que haya dado, simplemente es una recta. A esto conocemos como posición inicial y a esto vamos a conocer como la posición final. El desplazamiento es esta, es la posición final menos la posición inicial. A eso se le conoce como desplazamiento. Un desplazamiento en dos puntos. Tenemos un vehículo que se ha movido desde un punto x1 hasta un punto x2, o sea, x inicial hasta un x final, posición inicial a una posición final. El desplazamiento simplemente es la resta de la posición final menos la posición inicial. Eso es el desplazamiento, siempre en magnitud vectorial. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para eso se aplica vectores, no es como un escalar. Entonces hasta ahí ya lo entiende, que recorre y que es un desplazamiento. Hay una clara diferencia. Sencillo. Por ejemplo, en un eje de coordenadas cartesianas. Este es el punto 1. Se mueve hasta el punto 2
del punto 2 a un punto 3 y del punto 3 al punto 1. La distancia que has recorrido, por ejemplo, aquí es 2 kilómetros, aquí es 3 kilómetros y aquí es 4 kilómetros. Entonces la distancia total que has recorrido, esta partícula es 2 más 3, 5 más 4. Distancia recorrida es 9 kilómetros. En cambio, la posición o el desplazamiento que ha tenido es la posición final menos la posición inicial. La posición final es 0 kilómetros y la posición inicial también es 0 kilómetros. O sea, donde ha empezado, ha terminado. Y el desplazamiento en este caso es 0 kilómetros. No ha tenido ningún tipo de desplazamiento, solamente una distancia recorrida. Eso hay que tener mucho cuidado. Puede existir distancias recorridas, pero el desplazamiento final puede ser 0, porque ha vuelto al mismo lugar de donde ha empezado. Eso es un ejemplo de una diferencia entre qué es las distancias recorridas y el desplazamiento. ¿Qué hay desplazamiento? El desplazamiento puede ser positivo, como ya hemos visto, puede ser nulo y también puede ser negativo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hemos visto desplazamientos positivos hasta el momento con los ejemplos que hemos visto. También hemos visto desplazamiento nulo. Esto era un desplazamiento nulo y el anterior caso era un desplazamiento positivo. Entonces existen esos tipos de desplazamientos y también los negativos, que lo vamos a ir viendo en los problemas. ¿Qué es lo que les había comentado? La distancia recorrida es la distancia que puede tener distancia recorrida, y el desplazamiento simplemente le interesa la posición final y la posición inicial. Una resta entre esas dos y tenemos el desplazamiento. La distancia es una magnitud o un valor numérico, una magnitud escalar, y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Tiene su magnitud, su dirección. Y es todo por este video. Vamos a continuar en una próxima sesión para completar la parte teoría. Me despido, gracias por ver el video y hasta la próxima.